en esta computadora. ¿Usan las grabaciones o se van a mirar alguna grabación de vez en cuando? ¿Sí? ¿Se usa? Sí. Sí, sí, yo lo uso pila. ¿Ah, Lo sí? uso bastante. ¿Y cómo? ¿Qué? Sí. ¿Cuándo la usaron? ¿Para preparar, cuando estaban preparando el parcial o algo de eso? ¿Cuándo la usaron? Yo generalmente cuando me pierdo algo en la clase lo reveo por ahí Ahí o lo va, estudio por mi cuenta. ahí va. Ah, O está Cada para bueno. tanto sacar repasar. apuntes. ¿Qué decía Filipe? O sea que es O una para buena repasar. herramienta. Es una herramienta que les viene bien, digamos, ¿no? La verdad que sí. Yo Está justo bueno. el lunes tuve problemas con la computadora y no pude entrar ni al teórico ni al práctico, así que tengo las clases pendientes para verlas. Claro, Y como están grabadas, me vienen bárbaro. está bueno eso. Muy bárbaro. ¿Qué les iba a decir? Bueno, hoy vamos a seguir un poquito con esta noción de, tratando de generalizar este concepto de derivabilidad para dimensiones más grandes, lo que estábamos viendo ayer. Ayer llegamos sobre el final a cómo sería, mirando un poco lo que pasaba en dimensión 1, tratar de ver cómo generalizar ese asunto para dimensiones más altas. La dimensión más alta esencialmente da más capacidad de movimiento, y si da más capacidad de movimiento, hay que buscar algo que sustituya el concepto de derivabilidad de buena manera. Y yo creo que lo más importante de ayer, sigo en dimensión 1 para de alguna manera justificar lo que va a pasar después en dimensiones más altas, es que una función derivable, geométricamente, primero es una propiedad de buen comportamiento puntual, y una función derivable en un punto, en ese punto que marqué en el dibujo, es una función que localmente se parece mucho a una recta. Esa yo creo que fue la conclusión principal de ayer. Es decir, si yo tuviera una máquina fotográfica muy potente, con un zoom muy potente, y ese zoom cada vez sacara una foto más concentrada alrededor de ese punto que marqué del gráfico de la función f, decir que una función es derivable es decir que el ojo humano, cualquiera de nosotros, en determinado momento, si seguimos focalizando y focalizando cada vez más, lo que tenemos que ver en el revelado es una recta. ¿Qué recta? La que mejor se parece, no es cualquier recta, la que mejor se parece. ¿Y cuál es la recta que mejor se parece? La recta tangente en ese punto. Y pongo entre paréntesis la recta tangente en caso que exista. La recta tangente en caso que exista, porque uno ya sabe, ya se imagina de que si lo que estoy mirando es un gráfico que tiene una punta de este tipo y me planteo la derivabilidad de la función en este punto, por más cámara fotográfica potente que yo tenga, a ver si comparten esto que voy a decir ahora, si yo tuviera una cámara súper potente con un zoom tremendo, por más que focalizara y focalizara y focalizara, siempre el resultado, vería esa punta, nunca me puedo sacar de encima esa punta donde apoyo el dedo y me pincho. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo que tenemos acá es una función, eso es lo que me parece que lo más importante de todo lo discutido, ¿no? Esta es la imagen y el concepto de una función derivable, y esta es la imagen o el concepto de una función no derivable. Derivabilidad significa parecerse mucho a una recta, localmente, por eso hago una fotografía local. No derivabilidad, no parecerse nunca, por más que tenga una super máquina, a una recta, porque siempre en el revelado voy a ver esa punta. Y ya que estamos hablando de recta, hablo de algo lineal, con lo cual casi que podría decir esta frase, miren, que eso es importante para lo que viene ahora de la generalización. Ser derivable, que para nosotros ahora va a significar ser diferenciable, le vamos a cambiar de nombre, ser derivable es parecerse, parecerse mucho localmente a una
transformación lineal. Vámonos por transformación lineal porque se puede confundir a una función lineal o a un proceso lineal, a algo lineal. Ser derivable es parecerse mucho a algo lineal. Porque las rectas son algo lineal. Vieron que puse transformación lineal y después lo borré, porque claro, esa recta puede no pasar por el origen, entonces formalmente no es una transformación lineal. La transformación lineal es al origen, lo tiene que transformar en el origen. Entonces estaría como cometiendo un error ahí en medio de palabras, pero esencialmente es eso, ¿no? Y ser diferenciable va a ser un poco eso. ¿Y cómo traducimos esto? ¿Cómo fue traducido esto en una frase matemática? ¿Cuál fue la frase matemática a la que llegamos? Llegamos a esto. Llegamos a que f, si yo tenía una f en un subconjunto dominio, si yo tenía una f en D incluido en R, y yendo a R, sigo en dimensión 1, y me tomaba un A perteneciente al interior de D. ¿Para qué era esta condición que poníamos acá? ¿Cuál era la necesidad de ponerlo en la definición? Porque fíjense acá en el dibujito, yo necesito que esencialmente recta tangente vaya para un lado y para el otro, ¿no? Miren el dibujito que tengo acá. Entonces, lo que necesito de este punto A que tengo acá, que es este puntito A, es que haya toda una bolita incluida en el dominio. Y decir, o sea, que me pueda mover para un lado y para el otro y no salirme del dominio. ¿Qué es topológicamente decir que me pueda mover un poquito para cualquier lado y no salirme del dominio? Decir que ese punto es interior al dominio. Por eso es que en las definiciones de derivabilidad siempre aparece de que el punto donde vamos a definir la derivabilidad tiene que ser un punto de esos que están bien adentro del dominio, de esos que tienen la capacidad de que hay toda una bolita incluida en él. Bueno, f es derivable en A, f es derivable en A, esta es la definición, si pasa qué cosa, si podemos escribir, si existe un A perteneciente a los números reales, un A perteneciente a un numerito real, un A perteneciente a los números reales, y una función, llamémosle r de x, tal que f de x se puede escribir como f de a más ese numerito a por x menos a más r de x. Punto y coma, donde este r de x que verifica que él no solo tiende a cero, ese es el error cometido entre función y recta tangente, sino que tiende a cero más rápido que la velocidad con la que x se acerca a. El límite de este cociente tiende a cero cuando x tiende a. Si se ponen a pensar, lo que está pasando acá es que el r de x, que es el error cometido, tiende a cero, pero tiende a cero más rápido que x menos a. Es un infinitésimo más veloz, digamos. Tiende a cero más rápido. Che, ¿dónde están todos estos asuntos? Bueno, a este a, ¿cómo se le llama? Notación para este a. Este a va a ser lo que en dimensión 1 llamamos f' de a, en la derivada. Y si miran estos dos términos en conjunto, es f de a más f' de a por x menos a. A esto está bien llamarlo t de x, porque es el gráfico de esta función es el gráfico de la recta tangente. El gráfico de esta función t de x es la recta tangente. Quiere decir que en nuestro dibujo, la recta roja, esta que aparece acá, esta recta roja que aparece acá es t de x. Y hagamos un dibujo un poquito más grande, como para tener un poquito más de lugar, e interpretar todo lo que aparece en esta definición. Lo que aparece en esta definición es algo así. Acá tengo este punto es el A. No pongo los ejes para no poner cosas de más. Esto es el gráfico de la función y hay un par de ejes de coordenadas por ahí. Este es el A, donde estoy estudiando derivabilidad. Jimena, ¿qué ibas a decir? Que el f' de a te está quedando el coeficiente angular de la tangente. Claro, el f' de a
es la tangente del ángulo que forma con el eje horizontal, y eso es lo que en geometría analítica le llamamos coeficiente angular, digamos, ¿no? Ahí está, la pendiente. Y entonces lo que tengo acá es que por acá pasa la recta tangente, pimba, y lo que me está diciendo esta igualdad, esta es la igualdad que hay que entender, lo que me está diciendo esta igualdad es que si yo me paro en un X que no es A, entonces calcular f de X, miren, f de X, a ver si lo puedo poner, acá hay dos cosas, esta función es la f, y esta función es la t. La función de la recta es lo que llamamos t de x, y lo otro es el gráfico de la función f. ¿Qué me está diciendo la igualdad asterisco? Me está diciendo que si me paro en un x cualquiera, el valor de f de x, a ver si lo logro poner en amarillito, el valor de f de x es el que va desde acá hasta acá. La altura de esto es f de x. ¿Están todos de acuerdo? Porque f de x es esa altura, es subir con x hasta ¿dónde? Hasta el gráfico de f. ¿Qué me está diciendo la definición de derivabilidad? Que f de x es igual a t de x, a ver si logramos marcar t de x. T de x es subir con x hasta ¿dónde? Hasta el gráfico de t. Por lo tanto, lo que tengo acá, esta altura, la que va desde acá hasta acá, es t de x. ¿Y qué me está diciendo la igualdad? Que f de x es igual a t de x más r de x. Así que ahí hay un segmentito, hay un único posible segmentito, que es r de x, ¿no? ¿Quién es r de x? Lo que imaginábamos que era este segmentito es r de x. Con lo cual, si se ponen a mirar en ese dibujo, a ver si se entiende bien el dibujo, lo que dice la igualdad es que f de x es igual a t de x más r de x. Pero no dice solamente eso. Así que al r de x está bien llamarlo error, ¿no? Una función es derivable cuando es próxima a una función lineal. ¿Qué quiere decir que es próxima? Que f es igual a t, vale la pena escribirlo, que f de x es igual a t de x más r de x. Esta es la función. Esta es la tangente. Y este es el error. Con lo cual, decir que una función es derivable es decir que función y tangente se parecen mucho. ¿Qué quiere decir que se parecen mucho? ¿Que son iguales? Si yo no pusiera ese r, ¿esa igualdad está bien? No, estaría bien salvo que la función ya fuera una recta, porque si la función es una recta, ¿cuál es la mejor recta que se parece a una recta? Ella misma, y entonces el error cometido sería 0. Pero si la función tiene como gráfico una curva, decir que es derivable es que función es igual a tangente más un error. Esto está bien llamarlo error. ¿Y qué me está diciendo este límite? ¿Cuál es la interpretación de este límite? La interpretación de este límite es, en la medida que x se aproxima a una determinada velocidad, este r de x, este segmentito negro que tengo acá, no solo se va a cero, se va a cero más rápido de la velocidad con la que x se acercaba. Lo que está diciendo ese cociente, que r de x sobre x menos a tiende a 0, es que, en términos matemáticos, es que el orden del infinitésimo r de x es mayor que 1, porque x menos a tiene orden 1. Entonces tiene un orden, el orden de ese infinitésimo es mayor que 1. Pero en términos conceptuales es, si yo, imagínense que todo esto se moviera en el dibujo, y x se aproxima a una determinada velocidad, entonces vería que el r de x se acerca a 0, el segmentito del error cometido se acerca a 0 mucho más rápido que la velocidad con la que el x se mueve a la. Esa sería toda la interpretación. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, che, voy a hacer... ¿Se entendió esto? ¿Está claro para todos? Esta es la noción, esto es lo que tiene que quedar como noción de derivabilidad, porque esto es lo que abre el camino, esto nos muestra, esta interpretación nos muestra el camino para buscar una generalización a dimensiones más altas. Generalización a dimensiones mayores. Esta es la cuestión. Che, voy a reescribir, y la clave es esto que está acá, la clave es lo que escribimos acá. Vieron que es una definición,
Yo no sé si alguna vez vieron la definición de derivabilidad. ¿Alguno de ustedes vio la definición de derivabilidad en un curso del liceo o de cálculo 1 escrita de esta manera? ¿Sí, Jimena, sí? Sí. No, yo no. En sexto. En sexto lo viste escrito así, de esta manera, está bárbaro. A mí me parece que es la mejor, sí. Es lo que es más fiel. El otro día estábamos discutiendo, aparecían nociones como el límite del cociente incremental. Esto es equivalente al límite del cociente incremental. Pero es la manera que me permite tratar de generalizar esto, porque claro, uno cuando mira esto, déjenme escribirlo de otra manera y lo voy a escribir así. A la igualdad esa, a x menos a, sigo en dimensión 1, le voy a llamar h. ¿Qué es x menos a? X menos a es lo que me moví. X menos a es la longitud de este segmentito que aparece acá en el dibujo. O sea, x menos a es lo que me alejo del punto A, donde estoy parado. ¿Sí? X menos a es lo que me alejo. ¿Cómo? Le puse un nombre, le llamé h. Entonces, en esta igualdad, la voy a escribir acá para no tener que ir para arriba siempre. La igualdad era f de x igual f de a más un numerito a por x menos a más un r de x, donde el r de x no lo escribo ahora. El r de x verifica el límite que verifica. Ahora, si hago este cambio de nombre, esto es simplemente un cambio de nombre. ¿Qué tengo que escribir? ¿Cómo la escribo esto? Ahora tengo que cambiar, en todos los lugares donde me aparece x, tengo que escribir lo correspondiente en h. ¿Quién es x? Si x menos a es h, x es igual a más h. A más algo, digamos. Lo despejo de ahí. Así que en lugar de escribir f de x, ¿qué escribo? Escribo f de a más h. Y esto es igual a f de a, que es un número, acá no cambio nada, cambio las cosas que tienen que ver con la variable, más una letra a, que ya sabemos que es la derivada, que es un número. En lugar de x menos a, escribo h, porque x menos a es exactamente h. Y en lugar de r de x, escribo, para ser formal debería escribir r de a más h, pero a es fijo. Entonces, en realidad la variable es h, escribo r de h. ¿Y cuál era el límite que tenía que verificar el r de x este? El r de x tenía que verificar que él se fuera a 0 más rápido que x menos a, que r de x sobre x menos a tendiera a 0. ¿Cómo lo traduzco en términos de h? ¿Qué tiene que verificar? R de h sobre h. R de h sobre h tiende a 0 cuando, si se ponen a mirar acá, cuando x tiende a... H tiende a 0. Claro, pero si x tiende a, x menos a tiende a 0, que es lo mismo que decir que h tiende a 0. Con lo cual, esta es una otra manera de escribir la definición con otro nombre, ¿está bien? Con otro nombre. Esa fue la que vi yo en el liceo. Esa fue la que viste. Pero es la misma, ¿viste? Es lo mismo, es simplemente un cambio de tarjetitas nomás. Lo interesante de esta forma de escritura es que este h, el h significa lo que me moví. Significa lo que me moví, o capaz que mejor, lo que me alejo del punto A. Ya que Alejo es un colega de este curso, le hacemos honor a su nombre, lo que me alejo del punto A. Está bueno eso, porque en la frase lo que me está diciendo es que f de a más lo que me moví tiene que ser igual a f de a más un número por lo que me moví más un error que depende de lo que me moví. Miren todo lo que dije en palabras de idioma español. F de a, una función es derivable si f de a más algo que me permite moverme es igual al f de a más un número por lo que me moví más un error que depende de lo que me moví. ¿Y qué verifica ese error? Que ese error dividido lo que me moví tiende a 0. En términos conceptuales, ¿qué quiere decir eso? Que el error tiende a 0 más rápido que lo que me moví, cuando lo que me moví tiende a 0. O sea que ahí hay toda una interpretación interesante del H que me permite, pero estoy diciendo lo mismo, reitero que es la misma historia. Y este A es la derivada. Bueno, entonces acá sí tenemos todo el terreno preparado para tratar de por lo menos ver qué pasa si tenemos ahora una función definida en un dominio. Que con esto habíamos terminado ayer o el lunes.
una función definida en un dominio. Por ejemplo, en R2 vimos que todo esto es generalizable para una función escalar. ¿Cuál era ¿a qué le llamaba una función escalar o un campo escalar y un campo vectorial? Escalar es cuando el resultado de la función es un número. Esto es un escalar porque el resultado es un número. Vectorial es cuando el resultado es un vector. Quiere decir que todo lo que termine en R1, será una función escalar. Esta ya es una función, una función escalar de 2 variables. ¿Por qué 2 variables? Porque la dimensión del dominio es 2. ¿Está bien? Pero sigue siendo escalar. Escalar o vectorial depende de qué me tira la máquina. Si la máquina me tira un número, estoy hablando de un campo escalar. Si la máquina me tira un vector, estoy hablando de un campo vectoriales. Ambos muy importantes como herramientas para modelar elementos de la realidad. Ustedes ya saben, no sé, un campo eléctrico, a cada punto del espacio le hace corresponder un vector, entonces tengo un campo vectorial. Un campo magnético, la misma historia. Si tengo un río y mido a cada punto, le quiero hacer corresponder la velocidad que tiene ese punto en ese instante, a cada punto le hago corresponder un vector, porque la velocidad también es un vector. O sea que los campos vectoriales son muy importantes también, así como los campos escalares son muy importantes, los campos vectoriales. De hecho, esencialmente el curso de cálculo 3, el cálculo que se les viene después de este, es un curso que van a estudiar campos vectoriales, van a estudiar cosas interesantes que hacer con los campos vectoriales, que por lo que acabamos de decir son muy importantes en muchas áreas de conocimiento, digamos, por eso que hay que estudiar. Bueno, pero me parece que teniendo esta definición que tenemos acá arriba, así escrita como la escribimos con el H y toda la mano, yo me animo a hacer una cosa acá, que es esto, ¿no? Primero un dibujito. Un dibujito siempre viene bien, pimba, dibujito, y lo que tengo acá, y vamos a no poner los ejes, ¿no? Porque los ejes ya son molestos, los ejes es cuando quiero darle una formita. ¿Qué tengo? Tengo acá en el piso un dominio D. Tengo un puntito A que como en dimensión 1, ¿qué le voy a pedir a este puntito A? Que esté bien adentro de D. Bien adentro de D quiere decir que pertenezca al interior de D. O sea que me voy a parar en un puntito A que tenga la propiedad de que hay toda una bolita incluida en D. Eso es lo que quiere decir que pertenezca al interior de D. ¿Qué me permite eso? Estar seguro de que me puedo mover en cualquier dirección y no salirme de D. Ahí está lo necesario de imponer eso, es lo mismo que pasaba en dimensión 1. Lo que pasa es que en dimensión 1 me podía mover para 2 lados nada más. ¿Para qué 2 lados? O para la izquierda o para la derecha. Acá en dimensión 2, como más alta, me puedo mover para infinitos lados. Puedo acercarme, puedo moverme para donde se me antoje, con lo cual esa es la verdadera cuestión. Bueno, ¿qué pasa con el gráfico de esta función? El gráfico es un cacho de sábana acá arriba, una superficie. Una superficie es el gráfico de la función. ¿Sí? Ese es el gráfico. A cada punto A le hace corresponder un puntito, donde esta altura, ¿quién es? Esta altura que tengo acá, si me la saco de acá, F de A. esto sería F de A. Esta alturita es F de A. ¿Está bien? Bueno, y estamos buscando una noción parecida a derivabilidad. Pero la derivada es un número. Acá parece que como tengo más capacidad de movimiento, voy a necesitar más cosas. Y si habíamos llegado a la conclusión, miren la frase que escribimos. Ser derivable es parecerse mucho localmente a algo lineal. Esa es la frase a la que llegamos, de la noción de derivabilidad, porque se parecía mucho a una recta. Bueno, acá, si tengo una superficie, da la sensación que decís, Jimena. A un plano. Sí, claro, porque ustedes me dirán, no, hay alguna recta tangente a la superficie. Esta, sí, eso es una recta tangente a la superficie. Hay otras. Pero hay otras, que son además, en términos álgebra linealísticos, linealmente independientes entre sí. Y ambas me generan un planito, un plano pi, llamémosle. Que es un plano que, ¿cómo es en ese punto, a esa sábana dobladita? Tangente. Un plano tangente. Ahí va. Vieron que si tengo estoy en dimensión 1, el gráfico de una función es una curva, por lo tanto, ¿qué es lo lineal que se parece? Algo de dimensión 1 también, que ¿qué es? Una recta. Si estoy en dimensión 2, ¿quién es el gráfico? Una superficie, algo que tiene área. ¿Qué es lo lineal que se parece?
algo que también tenga área y que sea derechito, estirado. ¿Qué cosa? Un plano. Si estoy en dimensión 3, marchamos nuestro dibujo, porque si estoy en dimensión 3 ya el dominio está metido en R3, y por lo tanto necesito un cuarto eje linealmente independiente. Ya nuestra cabeza, nuestra limitación de cabeza no nos permite dibujar. Que no nos permita dibujar no quiere decir que no permita definir estas cosas, porque es muy importante, porque ustedes saben que una función, no sé, la economía de un país, sería muy bravo si solo pudiéramos hacer una teoría matemática hasta dimensión 2, porque si no, algo como la economía del país estaríamos diciendo que solamente la matemática nos sirve para aquellas cosas que dependen solamente de 2 variables. No, sería una matemática muy flaca, digamos. Necesitamos dimensiones más grandes. Lo único que estamos perdiendo es la capacidad de dibujo, pero no estamos perdiendo la capacidad de hacer teoría con dimensión 28, digamos. Y es muy importante la dimensión 28 porque alguna magnitud de la realidad, como una economía, por ejemplo, seguramente depende de 14.000 variables. Y tendré que ir a un R14.000 para poder hacer las cosas bien. Esperen que estoy recibiendo la visita de mi hija, que viene acá. Venís a buscar una hoja. Bueno, decí chau, saludá y no, ahí está. Bueno, chau. Estamos gripados y no pudimos ir a la escuela hoy, así que estamos acá. Bueno, eso es FD, eso es FDA, ese sería el dibujo. Y ahora busco una definición, y para buscar una definición yo voy a pintar de rojo esto, porque lo que tengo que mirar es esto. Y entonces, en este dibujo, cuando yo me mueva, cuando yo me vaya a un puntito que ande por acá, que no sea el punto A en cuestión, a ver si lo que voy a escribir está bien. Este puntito rojo, que lo dibuja dentro de la bola, porque todo esto es local, es una propiedad local de buen comportamiento esta que estamos buscando. Bueno, ¿cómo le puedo escribir esto? Esto lo puedo escribir como A, pero ojo que A ahora es un punto del plano, por lo tanto es un par de coordenadas. Cuando yo me muevo entre A y este punto, ¿qué hago? Me moví, ¿qué cosa? Me moví un vectorcito. ¿Cómo le puedo llamar a ese vectorcito? B, ya que va a ser un vectorcito, le llamo B, B corta de vector. Por lo tanto, este punto rojo al que llego, si a A lo trasladé B, ¿cómo se llama este punto? A más B. A más B. ¿Me siguen? ¿Sí? Vieron que es lo mismo que el A más H. Lo que pasa es que el A más H, en dimensión 1, A era un real, y H era un real también. Acá no, A es un vector, y B es un vector también. Pero el B, ya estoy, Jimena, el B y el H tienen el mismo significado. ¿Qué mide el B? Lo que me moví. ¿Qué mide el H? Lo que me moví. ¿Vieron que tienen el mismo significado? Exactamente el mismo. ¿Qué decía, Jimena? No, sí, pero capaz la estoy complicando. Yo me lo estoy imaginando como con las coordenadas. En Sí. realidad podrías escribir al A como X de A y de A, y al nuevo puntito, Con o dos sea, como que coordenadas. lo moves H capaz Sí, en X, sí. y otra letra que te inventes que sería la componente vertical del vector. Perfecto. Déjame escribirlo así y ahora después vamos a eso que estás diciendo vos. Entonces, ¿qué debería escribir? Miren esto. Léanlo como dice esto. ¿Qué dice esto? Dice f de A más algo que me moví es igual a f de A más A, un numerito por lo que me moví, más un error que depende de lo que me moví, que verifica lo que tiene que verificar, que tienda a cero más rápido que lo que me moví tienda a cero. Esa sería la definición que vimos en dimensión 1, ¿no? Y acá sería, A en vez de multiplicarlo por H, lo multiplicas por el vector. Sí, pero A ya no sería un número, no debería de ser un número solo, ¿no? Y acá viene una cosa, a ver si me la interpretan. Este A por H que tengo acá, un número por H, a ver lo que voy a escribir acá, voy a escribir T sub A de R en R. Y le llamé T sub A para que lo interpreten de esta manera. ¿Qué es un número por H? Es una recta que pasa por el origen, ¿no? Un número por H. Okay. Por lo tanto, ¿qué está representando?
un número multiplicado por h. Es una transformación lineal, pero es una transformación lineal de R en R. Ah, así que si yo miro a eso, esta T sub A, acabo de interpretar al terminito A por H, como, miren que le estoy pidiendo una cuerda al álgebra lineal ahora, para escribir la definición que estoy buscando, estoy golpeando la puerta de la casa del álgebra lineal y le estoy diciendo, vos, me parece que tengo una transformación lineal acá, ¿puedo usarla? Sí, ponele un nombre. ¿Cómo le llamás? T sub A. ¿Por qué le puse el subíndice A? Porque el punto donde estamos estudiando el concepto de este es el punto A. Esa transformación lineal seguramente depende del punto donde yo estoy estudiando. Si me muevo de punto, esa transformación lineal va a cambiar. Y ustedes ya saben que cambia, porque lo que cambia es el numerito A mayúscula, ese que tengo ahí. Entonces, si en dimensión 1, para una f de R en R, fue una T sub A que fue de R en R, esta T sub A, yo les diría más. En realidad, lo que estoy evaluando acá es la T sub A aplicada a H. Porque es A por H. T sub A es la transformación lineal aplicada a H. Hojaldre, ¿eh? Hay una transformación lineal que tiene nombre T sub A, que va de R en R, pero el globito, A por H, es la transformación lineal aplicada ¿a quién? ¿A qué real en particular? A H. Por lo tanto, es T sub A de H. Entonces, si vengo para acá, a ver cómo sería la cosa. ¿Quién está jugando el rol de H acá, en este dibujo? El B, el vector. Lo que me moví es B. Por lo tanto, ¿cómo empezaría la frase? La frase empezaría, tratando de copiar lo que pasa en dimensión 1. F de A más lo que me moví, F de A más B. A más B, miren en el dibujo, es el punto al cual llegué, el punto rojo, el que está en la bolita y que no se salió del dominio porque justamente pedí que el punto A fuera interior. Si el B es suficientemente chico, estoy seguro que sigo pudiendo aplicar F. ¿Por qué sigo pudiendo aplicar F? Porque no me salgo del dominio. ¿Y por qué no me salgo del dominio? Porque pedí que el punto A fuera interior. ¿Vieron cómo todo se va viendo la necesidad de todo? Bueno, sigo. F de A más lo que me moví tiene que ser igual a ¿qué? ¿Qué dice acá? A F de A. O sea que acá, ¿qué escribo? Esto tiene que ser igual a F de A. Escribo F de A también. F de A, no tengo que escribir otra cosa. Simplemente acá que A es un elemento de R2, nada más. Pero F sigue siendo una función escalar. Más, ¿y qué viene acá? Acá viene una transformación lineal de R en R aplicada a lo que me moví. Una transformación lineal de R en R cuando la función era de R en R. ¿Qué es de esperar si la función es de R2 en R? Que la transformación lineal sea del mismo universo en el mismo universo. Si la función va de R2 en R, la transformación lineal que más se le parece, ¿de dónde tiene que ir? De R2 en R. Entonces, ¿qué escribo acá? Más una T sub A aplicada ¿a quién? A lo que me moví. ¿Cómo se llama lo que me moví en este contexto? V. B, ahí está. T sub A de B. Más, ¿qué cosa? Si parara acá sería una buena definición, si no pusiera más nada, sería una buena definición. O sea, si yo dijera una función es diferenciable si f de A más B es igual a f de A más T sub A de B. ¿Qué estaría diciendo? Que la función es casi ¿qué cosa? Una transformación lineal. ¿Por qué digo es casi? Porque hay un detalle que hace que el segundo miembro no sea una transformación lineal. ¿Cuál es el detalle? Pero no puede estar. El FDA, ¿no? Porque estas son en álgebra lineal estudiaron lo que llaman transformaciones afines. Transformaciones afines son una transformación lineal sumada a una constante. Es como una recta que no pasa por el origen. Si a una transformación lineal le sumo una constante, es casi algo lineal. Lo único que no verifica que el transformado del origen me dé el origen, porque acá, si yo transformo el vector 0, me queda FDA. Y FDA no es el 0, digamos. Es una transformación afín. Entonces esto no puede ser. ¿Qué tiene que haber acá? Sigo copiando la definición de dimensión 1. ¿Qué tiene que haber? Un error cometido. ¿Cómo lo voy a llamar al error? R. ¿Y el R de quién depende? De lo que me moví. Pero ¿cómo se llama lo que me moví en este contexto? B. Así que es un R de B. Punto y coma.
donde se verifica, se debe verificar, esto es parte de la definición, se debe verificar, ¿qué cosa? Que el error cometido, el R de B, sobre, miren cómo era acá, el R de lo que me moví sobre lo que me moví tiene que tender a 0 cuando lo que me moví tiende a 0. ¿Puede Bueno, ser acá, que tengas que poner la norma de B? eso, claro, porque me sacó la trampa Jimena. Yo iba a escribir un B ahí. Y entonces cuando escribiera un B ahí, esperaba que alguno me saltara y me dijera, ¿y eso qué es? Porque dividir dos vectores no sabemos. Lo que tendría ahí, ¿qué sería? Sería un vector en el denominador. Acuérdense que B es un vector. No. Entonces, pero en realidad lo que me moví es el tamaño de lo que me moví. ¿Y quién mide el tamaño de lo que me moví? La norma de ese vector. Por eso es que lo divido por la norma. Y cuando divido por la norma, ahí sí, esta cuenta tiene sentido, ¿no? Porque R de B es un número dividido otro número, esto sí tiene. Bueno, ¿qué tiene que pasar con este límite? Este límite tiene que tender a 0 cuando lo que me moví tiende, y miren lo que voy a escribir acá, no voy a escribir un 0, voy a escribir una O de vector nulo. ¿Por qué? Porque está bien, ¿no? Porque es un vector. Es lo mismo que decir que la norma tiende a 0. O que la norma tienda a 0. Sí, la misma historia. Bueno, una función de R2 en R, miren de dónde salimos, f de D incluido en R2, siendo a R una función escalar, porque llega a R, me devuelve un escalar, un A perteneciente al interior de D, para tener capacidad de movimiento, y ahora me paro en un punto que no es A, pero está cercano a A, por lo tanto le llamo A más B, el rol de ese B es lo que me moví, y si miran lo que acabamos de escribir acá, es una copia absolutamente fiel de lo que pasó en dimensión 1. Por eso que cuando en dimensión 1 yo les dije que nos muestra, esta forma de escribir nos muestra el camino para buscar la generalización a dimensiones mayores, es tal cual, porque si entendimos lo que pasó en dimensión 1 y cómo apareció una transformación lineal y yo qué sé qué historia, esto fue una generalización inmediata. Y si esto es una generalización inmediata, ustedes me van a permitir, el dibujo está hecho en R2, pero ustedes me van a permitir hacer varios cambios acá, varias cosas a la vez. Si me entendieron esto, acá puedo poner un Rn. ¿Y cuál es la única condición? Y la única condición es que esa T sub A, ahora en lugar de ir que es una transformación lineal, en lugar de ir de Re2 en R, es una transformación lineal que va de Rn en R. Transformación lineal, las del álgebra lineal. Transformación lineal. Y ustedes también me van a permitir que si entendieron esta definición, en lugar de tener un campo escalar, tengo un campo vectorial, y lo que tengo acá no es un R1, sino que es un RP, y entonces tengo una función que va de Rn en Rp, quiere decir que agarra una N-upla y me devuelve una P-upla de números reales. La definición, toda esta frase vale, ¿no? Toda esta frase es exactamente igual. ¿Saben lo único que tengo que cambiar acá, que me parece que tengo que cambiar? Es que este 0 pasa a ser, para un campo vectorial, pasa a ser un O. Este O de acá es el O del Rn, es el vector nulo de Rn, y este O es el vector nulo de Rp. A ver si me siguieron lo que dije, porque en realidad una cosa es a dónde llego y otra cosa, son dos vectores nulos distintos, digamos. ¿Y de dónde a dónde va a ir la transformación lineal? Si lo que tengo es una función de Rn en Rp. Y bueno, va a ir de Rn en Rp. Che, una función que verifica lo anterior, una función, vamos a poner escalar o vectorial. Escalar o vectorial. Que verifica lo anterior, diremos que es, ¿qué diremos? Que es diferenciable en el punto, es una propiedad local,
En el punto en cuestión, ¿en qué punto estamos estudiando acá? ¿Cómo se llama el punto donde estamos aproximando en el punto A? Geométricamente, ¿qué es diferenciabilidad? Una función que se parece mucho a una transformación lineal. Una transformación lineal a menos de una constante. ¿Cómo se le llaman esas transformaciones lineales? Transformaciones afines. Afín. Una función es diferenciable si se parece muchísimo a una transformación afín. ¿Qué es? No, olvídense de las palabras raras. ¿Qué es una transformación afín? Es una transformación lineal más una constante. Es imaginarse una recta, en lugar de mirar una recta que pasa por el origen, es una recta que la traslado para arriba o para abajo, porque le sumé una constante positiva o negativa. Eso se le llaman, son casi lineales las cosas, pero no es cierto que el transformado de una combinación lineal sea la combinación lineal de los transformados, porque la constante aparece 2 veces. Entonces, formalmente no verifica la propiedad de linealidad, pero es la propiedad de linealidad más una constante. Es casi una linealidad. Che, en dimensión 1, miren qué increíble, ¿no? En dimensión 1, ¿de qué partimos? ¿Cuál era el problema geométrico a resolver? Lo que estábamos discutiendo el otro día. El ser humano busca un concepto que de alguna manera le dijera cuando una curva se parece a una recta, y encuentra el concepto de derivabilidad. ¿Qué hizo el ser humano después? Generalizó eso para no solo dimensión grande en el dominio, sino que dimensión cualquiera donde, en el codominio. Y entonces, parecerse a una recta, ¿qué dijo el ser humano cuando descubrió el álgebra lineal? Que era parecerse a una transformación lineal. Y entonces, ¿cuál era la generalización más conveniente de ese concepto para dimensiones más grandes? Era parecerse a una transformación lineal, casi lineal. ¿Qué quiere decir que es casi lineal? Porque aparece el f de a ese sumado. El f de a ese sumado hace que a esto se le llame transformación afín en lugar de lineal, pero podríamos decir que algo es diferenciable si se parece mucho a una transformación lineal. Una función es diferenciable en un punto si yo tengo una máquina fotográfica muy potente, lo que tengo que ver en el revelado, lo que voy a decir es absurdo porque es pura fantasía, pero lo que tengo que ver en el revelado, que es casi que una transformación lineal, casi que un objeto del álgebra lineal, de las cosas que estudiábamos en el álgebra lineal. Una función, ella es no lineal, pero si es diferenciable, este concepto dice que si es diferenciable, localmente se parece mucho a los objetos del álgebra lineal. A los objetos del álgebra lineal donde uno puede estudiar núcleo, imagen, bases, valores propios, matrices asociadas, todo eso, ¿no? Entonces, el concepto de diferenciabilidad dice que localmente se parece mucho a uno de esos objetos. Entonces, yo diría que el concepto de diferenciabilidad tira un puente muy grande, el concepto de diferenciabilidad tira un puente entre qué dos mundos, tira un puente entre el mundo no lineal. La mayoría de las cosas en la vida son no lineales, entre el mundo no lineal y el lineal. ¿Por qué? Porque el hecho de saber que algo es diferenciable, si esa es la definición que vamos a adoptar, hace de que yo localmente, en lugar de mirar la función, pueda mirar qué cosa, algo que se le parece mucho, pero que es un objeto mucho más lindo de trabajar. ¿Cuál es ese objeto? Una transformación lineal, y donde todas las herramientas del álgebra lineal se pueden usar. Entonces está buenísimo esto, el concepto, la definición de diferenciabilidad que encontró el ser humano es un puente entre, yo estoy modelando, uso la matemática para modelar cualquier fenómeno de la realidad, cualquier fenómeno dinámico, porque esto tiene sentido cuando las cosas se transforman. Hay derivada cuando las cosas realmente se mueven. Si todo es estático, decíamos el otro día, la derivada y toda esa transformación lineal y todo eso es como todo quieto, nada se mueve. Esto está interesante para los fenómenos dinámicos. Estoy modelando un fenómeno dinámico, el movimiento de una partícula sometida a determinadas fuerzas, el campo eléctrico generado por 3 cargas puntuales, la evolución de una enfermedad, la economía de un país, cualquier fenómeno que sea dinámico.
El saber que es diferenciable, en primer lugar, cuando le pregunto a un experto la ley, eso da lugar a qué cosa, a una función. En general me aparece una función. En general, esa función que me aparece es una función que es no lineal. Las variables están o elevadas al cuadrado, o multiplicadas entre sí, o adentro de una exponencial. Este concepto de diferenciabilidad que me dice que si estoy interesado en saber qué pasa alrededor de un punto en cuestión, de un punto en particular, puedo estudiar una buena aproximación. ¿Quién es la buena aproximación? Una transformación lineal. Entonces, a esa transformación lineal le puedo aplicar todo lo que aprendí de la álgebra lineal. Entonces, el tirar un puente entre el mundo lineal y el mundo no lineal es súper interesante porque te permite pasar de una cosa que es muy difícil de estudiar a una cosa que es que tiene muchas herramientas para estudiar, porque son matrices, esencialmente son matrices a las cuales le puedo estudiar subespacios propios y valores propios y un montón de cosas interesantes del álgebra lineal, y de repente quizás las conclusiones que saque de esa aproximación lineal después las pueda traducir en el modelo original, en el modelo no lineal original. Por eso que es bien interesante esto, es súper interesante y súper valioso. Así como decimos que el concepto de límite es el abanderado para todo esto. Miren que el concepto de límite, sin límite yo todo esto, ya en dimensión 1 no lo podía hacer. Estoy hablando de límite por todos lados acá. El límite está presente en todos lados. O sea, si el ser humano no hubiese sido capaz de definir un concepto de límite, esto no tiene sentido. Si el ser humano, antes del límite, si el ser humano no hubiese sido capaz de aceptar en forma abstracta que un conjunto puede ser infinito, el concepto de límite tampoco tendría sentido, porque el límite tiene sentido cuando estoy moviéndome en conjuntos infinitos. O sea, el ser humano tuvo que aceptar un montón de cosas que no ve, porque en realidad no ve nunca algo infinito, siempre vemos algo finito, pero tuvo que aceptar un montón de conceptos y definió el concepto de límite. Y definió el concepto de continuidad, que son aquellas máquinas que se portan bien respecto a pequeños errores cometidos. Y ahora define el concepto de diferenciabilidad, que es un puente entre el mundo lineal y el mundo no lineal. Está buenísimo. Es bien interesante, es bien interesante. Muchas veces uno en un fenómeno le interesa estudiar, uno muchas veces, por más que esta función esté representando, imagínense, no sé, la evolución de la economía de un país, bueno, me interesa estudiar qué es lo que pasa cerca de un punto en cuestión. Y bueno, cerca de un punto en cuestión, en lugar de estudiar esta sábana curva en el espacio, estudio un plano. Y estudiar un plano es mucho más fácil. Tengo muchas más herramientas para decir de ahí. Ahí está el puente entre lo no lineal es lo curvo, lo no lineal es lo curvo, y lo lineal es el plano. Ese puente que estoy hablando es el puente entre el gráfico ese curvo y la cosa estirada, que en este caso es el plano. Y en dimensiones más grandes, ¿qué será? Bueno, una transformación lineal. ¿Y tiene sentido hablar de una función de R14 en R18? Y sí, tiene sentido. ¿Y es importante? Y sí, es importante. Y bueno, y nada más, y punto y aparte. ¿Qué perdí? ¿La capacidad de qué? La capacidad de dibujo, nada más que la capacidad de dibujo. Pero después, en lugar de mirar una función que puede ser muy complicada, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar a esto que está acá, que ¿qué es? Es casi una transformación lineal, y voy a aplicarle todas las herramientas del álgebra lineal. Ustedes me dirán, pero estás cometiendo un error. Sí, estoy cometiendo un error. ¿Cómo se llama ese error? RDB. Pero es un error que tiene una propiedad muy interesante, que ¿cuál es, según nuestra definición? Esta. Y por lo tanto es un error bien controlado. ¿Qué quiere decir que es bien controlado? Que el tipo se hace muy chiquito en la medida que estoy cerca del punto donde estoy desarrollando, pero muy chiquitito, porque se hace más chico con una velocidad de tendencia cero bien rápida. Eso es lo que me está diciendo Psicoacción. Con lo cual todo lo que está escrito acá, que hay mucho chirimboliaje, hay mucho chirimbolo escrito, es todo súper interpretable. Y ahí tiene que estar la principal motivación de todas estas cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ejemplos, y vamos a traducir, y vamos a hacer cuentitas concretas, con ejemplos. Pero esos ejemplos, créanme que después los ejemplos me refiero a los ejercicios prácticos. Vamos a agarrar un ejercicio práctico que seguramente me va a poner una función f de x igual a alguna porquería, y vamos a tener que estudiar si es diferenciable o no. Esas cosas sirven para poner en práctica esto.
Lo que tiene que quedar, lo que tiene que quedar para ustedes, futuros ingenieros, es los conceptos importantes que hay por detrás de cada una de estas cosas. Dentro de un año, seguramente yo les ponga el mismo ejercicio de práctico, una función, y les pida estudiar diferenciabilidad, y entonces aquellos truquitos de acercarme por rectas o no acercarme por rectas, y acá lo que vamos a tener que hacer es estudiar alguna derivada, y yo qué sé, y estudiar si el error cometido verifica lo que tiene que verificar, que es estudiar un límite y cosas, ya se van a haber olvidado, no van a saber hacer eso. Dentro de un año no lo saben hacer más. Así como seguramente si hoy les pongo alguna integral de esas que ya sabían resolver en cálculo 1, que capaz que se convirtieron en expertos de buscar el cambio de variable conveniente para calcular la primitiva de una función, y si la función que estoy integrando tenía esta carita, entonces el cambio de variable era o si tenía esta otra carita iba a aplicar partes. Si yo ahora les pongo una integral que salga por algún cambio de variable, lo más probable es que se hayan olvidado también de eso. Entonces lo importante de los cursos de matemática me parece que es lo que sí perdura son las grandes ideas, lo que significan las cosas. Y eso es lo que tiene que guardarse, porque eso les va a permitir resolver problemas a ustedes. Resolver problemas como futuros ingenieros. No van a estar calculando integrales, ni haciendo cosas de ese tipo. Pero de todas maneras hay que hacerlo, porque una definición así es una definición muy teórica. Si uno no la baja a tierra, ¿qué quiero decir? No la llevo a un ejemplo concreto, está difícil de visualizar, digamos. Está difícil de visualizar. Bueno, entonces vuelvo al mundo. Che, acabamos de definir diferenciabilidad, ¿para qué? Para algo tan genérico como una función de RN-NRP, es lo más general de todo esto. Para campos escalares y campos vectoriales. Y se parece a una transformación lineal, listo. ¿Está? Pero vuelvo a los campos escalares, que son los que nos interesan en este curso. Entonces, y voy a seguir la sugerencia que me hizo Jimena hace un ratito, de tratar de escribir esa definición de otra manera. Entonces, al A ya que es un elemento de R2, le voy a llamar X sub 0 y sub 0. Y al B, a lo que me moví, le voy a poner también dos coordenadas, porque lo que me moví es un vector, y le voy a llamar HK. Entonces voy a reescribir esto que tengo acá, para una función de, cuando el n es 2, cuando salgo de R2 y llego a R1, una función escalar de R2 en R. Por eso el A es una parejita, y el B también es una parejita, lo que me moví. Así que vuelvo a ese caso. Entonces le pongo estas letras, y entonces, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo sería esto? Tendría que escribir f de x sub 0 más h. Ustedes me paran si no entienden, pero vayan mirando siempre la definición que tienen arriba. Lo que acabo de escribir acá es a más b. Y si se fijan, lo que tenía en la definición de diferenciabilidad es a más b. Así que a más b es sumar coordenada a coordenada. Si a es x sub 0 y sub 0 y b es hk, a más b es x sub 0 más h. O sea, f de un punto cercano es igual a ¿qué? A ver si sin mirar ustedes me lo van diciendo. Es igual a f de x0 y sub 0. De x sub 0 y sub 0. F del punto donde estoy estudiando. Este es el punto donde me interesa estudiar. Este sería f de a. Más, y ahora hojaldre. Ahora viene una transformación T sub a. Vamos a escribirlo así por ahora. Y usted ahora la desarmamos. Pero una T sub a aplicada ¿a quién? A lo que me moví. Lo que me moví es D. Por lo tanto, HK. es el vector HK. Es una transformación lineal, que le llamo T sub a porque depende del punto donde estoy estudiando, aplicada al vector HK, que es lo que me moví. Más un R que depende de quién, de lo que me moví. Depende de B, pero en lo que me moví es HK. La R es una función de dos variables también. ¿Y qué tiene que verificar esta R? ¿Cuál es la condición de este error? Que sobre la norma de lo que me moví,
la norma de lo que me moví es la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado, me paran si no entendieron. La norma de B, si B es el vector hk, es la longitud de este segmentito, ¿no? En el dibujo, es la longitud de O este sea, segmentito rojo. Ese segmentito rojo es raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. ¿Está bien eso? es la distancia euclidia. No Ahí sé. va. R de B sobre Mi B. pregunta es, ¿al dominio le tengo que pedir que sea un espacio métrico y que tenga distancia Ay, no? bueno, acá en este curso vamos a estudiar funciones no tan genéricas como venir de un espacio métrico. Son espacios métricos, porque estamos hablando de también hay límites, y si hay límites necesito una noción de lejanía o de cercanía. Acá vamos a estudiar tanto los dominios como los codominios son subconjuntos de Rn, de un espacio euclidio, lo que se llama un espacio euclidio. Pero viste que, por ejemplo, el concepto de continuidad se puede definir en espacios mucho más genéricos, en espacios métricos, esto que Sí. decías vos, y hasta en espacios todavía más abstractos. El concepto de diferenciabilidad también se puede definir en espacios más raros, pero no nos vamos a meter en eso. Acá son siempre subconjuntos de Rn, por lo tanto tienen toda la estructura, son espacios vectoriales, normados, y por tener una norma tienen una noción de distancia, tienen toda la estructura que vos quieres. Bueno, che, ¿cuál es la condición acá? La condición es que esto tienda a 0 cuando h y k tiende a ser el vector nulo. ¿Y el vector nulo quién es? Es 0, 0. Así que ahí lo escribí, ahí yo creo que te seguí la sugerencia tuya, ¿no? Escribí todo esto. Queda una única cosa por desembrollar, que es quién es este. Esto la t sub a, si la función de en dónde iba, esta función era de un dominio incluido en R2 y yendo a R. Y el A, ¿a dónde pertenecía? Al interior del dominio. Esto para que tuviera capacidad de movimiento. Si la función va de R2 en R, entonces esta T sub A también va. Esto siempre, y esto acuérdense, esto tiene que quedar grabado. La transformación lineal va y llega al mismo universo de donde va y llega la función, porque es una transformación lineal que aproxima a la función. Por lo tanto, el universo de partida y el universo de llegada tiene que ser el mismo. ¿Me siguieron? No hay misterio en eso. Si la función va de R2 en R, la transformación lineal va de R2 en R. Si la función va de Rn en Rp, la transformación lineal va de Rn en Rp. Va y llega al mismo lugar de donde va y llega la función a la cual estoy aproximando. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿y qué pinta tiene? Cuando yo digo, tengo una transformación lineal de R2 en R, me pregunto, ¿cuál es la cara? ¿Cuál es la cara de una transformación de este tipo? Una suma con... Formación, O sea, una combinación lineal de cosas. claro, de este tipo. ¿No? Si yo tuviera que decir, ¿qué pinta tiene una transformación lineal de R2 en R? Y una transformación lineal de R2 en R, como dice... Un número por algo. Tiene que agarrar ¿qué cosa? Tiene que agarrar un vector de R2. ¿Y qué tiene que hacer con ese vector de R2? A la primera coordenada multiplicarla por un número y a la segunda coordenada multiplicarla por otro. Las transformaciones lineales en dimensión 1, ¿qué eran? Las transformaciones lineales en dimensión 1, si la T sub A hubiese sido una transformación lineal de R en R, ¿qué era T sub A aplicado a un real H? Era un número por H. Por H. Si la transformación lineal va de R2 en R, agarra una pareja de números. ¿Qué le tiene que hacer a esa pareja de números? Una combinación lineal. Es un número por una coordenada más otro número por la otra. Y si la transformación lineal va de Rn en R, agarra una n upla, ¿y qué necesitaré? ¿Cuántas constantes? N constantes. Una sub 1 multiplicado por H1 más una sub 2 multiplicado por H2 más una sub n multiplicado por H. Y si la transformación va de Rn en Rp, en la llegada hay p funciones coordenadas que tienen esta pinta. ¿Cierto? ¿Me siguen lo que voy diciendo? ¿Sí?
Así que esto tiene esta pinta de acá, esta T sub A que uno escribe en la definición, esta T sub A tiene esta pinta de acá. Y si se ponen a mirar, vieron que apareció acá ¿cómo era? En la definición esta en dimensión 1, aparecía A por H. En la definición en dimensión 1 de diferenciabilidad aparecía A por H. Claro, lo que pasa es que acá tengo H, que es lo que me permite moverme en el sentido horizontal, y K, que es lo que me permite moverme en el sentido vertical. Entonces necesito sumarle un término más. Aparece un A por H y un B por K. Que en este caso va a aparecer acá en la definición. Este T sub A de HK no es otra cosa que A por H más B por K. Entonces, escribimos nuevamente, lo que tengo es que la función es diferenciable si f de x sub 0 más h, vale la pena escribirlo, f de x sub 0 más h y sub 0 más k, es igual a f de x sub 0 y sub 0 más una transformación lineal de R2 en R, que es un numerito a por h más un numerito b por k, traducido, un numerito a por lo que me moví horizontalmente, que es h, más un numerito b por lo que me moví verticalmente, que es k, más un error que depende de quién, que depende de lo que me moví. ¿Y qué verifica ese error? Ese error verifica que el dividido lo que me moví, la norma de lo que me moví, que es la raíz de h2 más k2, esto tiene que tender a 0 cuando lo que me moví, que en este caso es hk, tiende al vector nulo, que tiende al 0, 0. Tengo una pregunta. Eh, ¿Puede ser que tengamos que pedir a A y B que no sean simultáneamente 0 los dos? no, puede pasar que sean simultáneamente. ¿Puede pasar? Y sí, yo creo, vamos a ver ahora, pero imagínate que tu f fuera constante. O sea que vos lo que estás dibujando es un plano. Porque si es transformación lineal, no era que no podía mandar de 0 a 0, a menos que lo original fuera el 0. Pará, pero imagínate que el gráfico, tu función es constante. Tu función es constante quiere decir que el gráfico de la función es esta. ¿Dónde era? F es una función de R2 en R, tal que f de xy siempre es k. Con lo cual, ¿el gráfico quién es? El gráfico es este planito, altura k. El gráfico de esta función, ¿no? Si la función es constante, ahora, si vos te parás en un punto A cualquiera, ¿quién es el mejor plano que aproxima a algo que ya es un plano? El mismo, me dice Joaquín, claro. Y si es el mismo, en esta igualdad que tengo acá, ¿qué elegiría como A? Y a A lo elegiría como 0, a B lo elegiría como 0, y al error cometido lo elegiría como que también. Como 0, todo es 0. Todo es 0, porque f de x sub 0 más h y sub 0 más k es igual a f de x sub 0 y sub 0. Y eso pasa en cualquier punto. Entonces, claro, si tu función es muy aburrida, puede pasar eso. Puede pasar también que tu función no sea tan aburrida y tenga un máximo o un mínimo, y también te va a pasar que A y B son 0 en ese punto. Ahora vamos a eso. No sé si podremos llegar hoy, pero puede pasar que tu función sea, qué sé yo, un paraboloide, aquello, una taza, ¿sí? Y en este puntito es lo que se llama que hay un mínimo. Y si en este puntito hay un mínimo, el plano tangente es un plano horizontal. El mejor plano que aproxima a la taza esta en el vértice abajo, en donde se da el mínimo, es un plano horizontal. Y si es un plano horizontal, acuérdate que ¿dónde está la ecuación del plano? Así como en dimensión 1 la ecuación de la recta era el primer término, en dimensión 1 más el f de a más a por h es la función que tiene como gráfico la recta tangente. En este otro contexto que tengo acá, ¿dónde está la ecuación del plano? Y la ecuación del plano es desde acá hasta ¿dónde? Hasta acá.
El gráfico de esa función es el plano, digamos. Y si tiene que ser algo constante, no puede depender de h y k, ¿no? Tiene que ser algo constante, o sea que en ese caso, ¿qué es lo que te va a pasar? Lo único que tiene que sobrevivir es f de x0 y 0. Pero a por h y b por k deberían de desaparecer en ese punto. Y para que desaparezca a por h y b por k, a tiene que ser 0 y b tiene que ser 0. O sea que también te puede pasar que a sea 0 y b sea 0 en puntos de este tipo, o en puntos o en esto mismo invertido, digamos, ¿no? O en puntos donde hay un máximo, donde hay un mínimo o donde hay un máximo. Parecería donde tengo una cosa así, donde el plano tangente es horizontal, parecería que esos dos numeritos A y B van a tener que ser 0. Bueno, hablando de esos numeritos A y B, estudiemos quiénes son, porque no son cualquiera. ¿Quién era en dimensión 1 el numerito A? A ver, cómo empezamos la clase de hoy. F' de A. F' de A, acá esto, ¿no? Este A era F' de A en dimensión 1. Así que estos dos numeritos A y B tienen que ser, yo me la jugaría, a ver si ustedes se la juegan, este numerito A y este numerito Derivadas B. direccionales. Claro, porque ¿a quién es? A le importa lo que me moví en la dirección de la X, porque es en la dirección horizontal. Y a B le importa lo que me moví en la dirección vertical, en la dirección de la Y. ¿Por qué en el caso de dimensión 1 tenía una única derivada? Y porque tenía una única dimensión para moverme, no tenía mucha capacidad de movimiento. No había mucha capacidad de movimiento, pero acá sí. Bueno, seguramente esto tenga que ver con derivar f respecto a lo que le importa a A, que es x. Y esto tenga que ver con derivar f respecto a lo que le importa a B, que es I. Esto que escribí ahí son notaciones, notaciones medias. La nabla esa, que es esa letrita nabla, es una derivada de f respecto de x. Esto quiere decir que derivo f respecto de la variable x. Otra manera de denotar esto es simplemente f sub x. Y la derivada de f, bueno, si derivo respecto de y, es fx. Y si derivo, y otra manera que pueden encontrar esto es df sobre dx, como los físicos, diferencial f sobre diferencial x, que es la derivada de f respecto de x. Son todas maneras de denotar la misma historia. Y si quiero derivar yo qué sé, una función de dos variables, primero respecto a x y después respecto a y, lo denoto así. Y esto querrá decir que lo que estoy haciendo es, yo qué sé, f y x. Esto quiere decir que derivo primero respecto a x y después respecto a y. Y tengo una derivada segunda. Una derivada segunda que es primero derivar respecto de x y después derivar respecto de y. Bueno, ahí aparecen todas las cosas. Bueno, pero vamos a ver qué es eso, a ver si efectivamente esto funca. Imagínense que el K es 0, ya que me voy a mover, imagínense que el B que considero es H0. Y entonces voy a escribir esta igualdad de nuevo. Voy a escribir esta igualdad de nuevo sustituyendo ¿qué cosa? El K por 0. Che, ¿qué estoy haciendo cuando me estoy moviendo con B igual a H0 en nuestro dibujo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a hacer otro. Porque se mueve solo horizontal. Claro, sí. Vamos a hacer otro acá. Acá tengo el A, estoy dibujando el piso nada más. Y acá tengo la bola. Esta es la bola que está incluida a su vez en el dominio D de la función. ¿Está? Y acá arriba tengo la superficie. ¿Qué quiere decir dónde está el A más B si el B es H0? Se movió horizontalmente. Este es A más B. ¿Está bien? Si el H es positivo, se habrá movido como lo dibujé. Si el H es negativo, se habrá movido al revés. Y si el B es K0, si tengo un B' que es 0K, si el H es 0, el A más B' irá a parar acá. Y se habrá movido para arriba si el K es positivo, y se habrá movido para abajo si el K es negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces,
En particular, escribamos esta definición sustituyendo K por 0. Si sustituyo K por 0, ¿qué me queda? Me queda f de x sub 0 más h y sub 0. Ustedes me van diciendo porque lo tienen por ahí. F de x sub 0 más h y sub 0, porque el K es 0, es igual a f de x sub 0 y sub 0 más el A por el H, porque ese sobrevivió, más el B por el K. El B por el K murió porque K es 0. Estoy estudiando el caso en que K es 0, me estoy moviendo horizontalmente nada más. ¿Sí? Me estoy moviendo así, como está mostrando ese dibujo, en forma horizontal. Más, ¿qué cosa tendría que escribir acá? Un R de HK. Un error cometido, pero el K es 0. De H. Así que voy a escribir un R de H, nada más. Y este R de H, ¿qué tiene que verificar? Que R de H sobre la norma de H, a ver si lo escribo bien, Dividido H. porque sería raíz de H cuadrado, ¿no? Lo que me quedaría, y raíz de H cuadrado, valor absoluto de H. Esto tienda a 0 cuando H tiende a 0. Acá no hay vector nulo, ¿no? Porque son todos escalares, así que no tengo que escribir ninguna O. ¿Está bien eso? ¿Sí? Bueno, miren la cuenta que voy a hacer. Voy a hacer varias cosas. Voy a pasar el f de x0 y 0 restando para la izquierda. Y después voy a dividir todo entre h, para dejar en evidencia a la letrita A, para tratar de darle una interpretación a la letrita A. Entonces lo que tengo es, lo de arriba lo puedo escribir así. Es f de x sub 0 más h y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0, todo esto sobre h, es igual, ¿y qué me queda del otro lado? A más R de H sobre H. A más R de H. Que tiende a 0. Sobre H. ¿Cierto? ¿Está bien eso? ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer de ambos lados acá? Voy a tomar límite cuando H tiende a 0. Voy a agarrar esta igualdad y voy a tomar límite cuando H tiende a 0 de ambos lados. ¿Para qué? Para lo que decía Jimena, quiero sacarme de encima el R de H. El R de H verifica esto, ¿no? Con valor absoluto. Ahí hay una cosa sutil a decir. O sea, lo que quiero hacer ahora es, no lo voy a escribir de nuevo, voy a tomar límite cuando H tiende a 0 de este lado, y si tomé límite cuando H tiende a 0 de este lado, voy a tomar límite cuando H tiende a 0 de este otro. Lo pongo entre paréntesis esto, porque hay dos términos ahí. El límite del número constante igual a A, que no depende de H, va a ser A, sigue siendo A. Y el otro es R de H sobre H. Y el dato que yo tenía es este, que R de H sobre valor absoluto de H tiende a 0, cuando H tiende a 0. Pero acá tengo R de H sobre H. Ven que hay una diferencia, ¿no? Ven que hay algo ahí con... O sea, esto es lo que sé, pero yo tengo que estudiar el límite de R de H sobre H. ¿Qué puedo hacer? A ver qué se les ocurre. Me distraje un segundito. ¿Cuál fue la pregunta? Claro, que yo por definición, como la función es diferenciable, sé esto, lo que estoy recuadrando acá. Este es el dato. Pero viste que el H del denominador está en valor absoluto. Y el límite que tengo que estudiar acá es un R de H sobre H, donde el H del denominador no está en valor absoluto. Igual, si tiende a 0, ¿no es como que no te importaría mucho? Sí, O sea, no sé, a lo veces que cambiaría sería el signo, en todo caso. Si se acerca a 0, como que... Vos decís, lo de arriba, si H es positivo, es R de H sobre H, y si H es negativo, es menos R de H sobre H. Y en cualquiera de los dos casos tendría que tiende a 0. Sí, yo creo que lo que dice Jimena está bien. De todas maneras, esto que les voy a decir ahora, que es otra manera de verlo, me parece que es importante porque sirve para otras cositas. Miren, yo tengo R de H sobre H, y a mí me gustaría que el H de abajo apareciera en valor absoluto, ¿no? Porque es el que tengo como dato. Entonces, ¿saben lo que pueden hacer?
pueden multiplicar y dividir por el que quieran, por el que quieren que aparezca. Y entonces ahora esto lo miro así, miren. Ahora cambio figuritas. Che, ¿por qué pude multiplicar y dividir? Porque h no es 0, h tiende a 0, con lo cual no estoy dividiendo por algo que puede ser 0. Puede ser muy cercano a 0, pero porque h sea distinto de 0. Esto lo escribo así, lo escribo como R de h sobre valor absoluto de h por, ¿y qué me quedó del otro lado? Me quedó valor absoluto de h sobre h. Escribí lo mismo, simplemente que cambié de lugar las cosas, pero es lo mismo. Este es el dato, esto tiende a 0. Este es el dato, el de acá arriba, R de h sobre valor absoluto de h tiende a 0. ¿Y esto? 1 o menos 1. Así que no tiene límite. No, es No existe el constante. límite de eso cuando h tiende a 0. Pero ¿qué es importante? ¿Que es 1 o menos 1? ¿Qué es importante de esa expresión? ¿Qué es qué? Acotado. Acotado. Eso. Esto es una cosa bien importante, muchas veces uno juega con esto. Entonces, finalmente, lo que uno quería, que es esto, lo logró escribir como algo que tiende a 0 por algo acotado. Y algo que tiende a 0 por algo acotado, el producto tiende a 0. ¿Se vio? ¿Sí? Y eso justifica realmente. ¿Esto justifica realmente qué cosa? Que el límite este límite de acá, ¿qué me da? Este límite me da exactamente ¿cuánto? A. Porque es el límite de la constante igual a A, y el otro acabamos de justificar que tiende a 0. Con lo cual, ¿a qué llegamos? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Que A no es otra cosa que calcular el límite. Cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f. De x sub 0 más h, y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0, y todo esto sobre h. ¿Es eso? ¿Es el coeficiente incremental eso? Y eso se parece mucho a un cociente incremental, claro, al límite, a una derivada en dimensión 1, porque acá no importa para nada el i sub 0 ese. La segunda coordenada está fija, ¿vieron? El i sub 0 no importa para nada. Bueno, definición. A este valor A, si existe y es finito, se le llama derivada parcial de f respecto de x, que también se puede denotar como f sub x. A ese límite lo defino como algo, ¿y cómo lo defino? Como la derivada parcial, o derivada direccional en este caso, ¿en la dirección de quién? En la dirección de x. Che, vale la pena agregar acá, esto está evaluado en A, y esto está evaluado ahora en A. Ese numerito A es la derivada parcial respecto de x, ¿en dónde? En el punto en cuestión, en el x sub 0 y sub 0, ese que aparece ahí. Interpretación geométrica, bien fácil, miren. Acá arriba tengo la superficie, el gráfico de la función. Acá abajo tengo al dominio. Por acá tengo al puntito A. Este puntito A tenía coordenadas x sub 0 y sub 0. ¿Qué hice acá? Me moví en términos de la dirección x. Imagínense que la dirección x fuera esta. Este es el eje x. Este por acá es el eje y, y por acá tengo el eje z, donde represento a la f. Lo que estoy haciendo acá es esto. Miren lo que estoy haciendo formalmente. Este límite de este cociente incremental, lo que estoy haciendo es fijo la i en i sub, ¿cuál es la ordenada de este punto A? I sub 0. ¿Y cuál es la abscisa? X sub 0, así lo llamamos. Entonces lo que estoy haciendo es levantar este plano, pac, pac. Levanto ese plano, fijo la i en i sub 0. I igual i sub 0, ese es el plano paralelo. ¿A qué plano sería? Ese es el plano que pasa por el punto A y es paralelo a qué plano coordenado, al XZ. Es I igual i sub 0. ¿Sí? ¿Vieron que ese plano va a cortar a la superficie arriba? Ese plano va a cortar a la superficie. ¿Qué me da el corte de un plano con una superficie? ¿Qué me Una curva. Una curva que pasa, ¿por qué punto? Por el f de A. Es ese puntito negro, es esa curva. ¿Quién es exactamente este número, este numerito, derivada parcial de f respecto de A? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué significaría? Es la pendiente de quién? De la tangente. Exacto.
contenida en el plano O sea que si ese. yo en este punto me dibujara la recta tangente a esa curva, a la intersección de ese plano con esa cosa, ese numerito A me dice qué tan inclinada está esa recta tangente. O sea que la derivada parcial respecto de x, geométricamente es esto. La derivada parcial respecto de y, ¿qué será? Bueno, en lugar de fijar y en y sub 0, de fijar x en x sub 0, me dará otra curva que anda por ahí y encontraré otra tangente que me aparece por ahí en la vuelta. Entonces tendré seguramente otra curva, ay, la dibujé en negro, pero tendré, cuando fije la otra derivada, tendré otra curvita de intersección y tendré otra recta tangente, pero ahora fijando x en x sub 0. Si se ponen a pensar, esas dos rectas tangentes me conforman un plano. ¿Quién es ese plano? El plano tangente, el que mejor aproxima a la función en ese punto. ¿Vieron? Interesante cómo cierra todo, ¿no? Todo el asunto. De hecho, acabamos de, sin darnos cuenta, este pizarrón que hay escrito acá, esta cuenta que hicimos, que fue de salir de la definición de diferenciabilidad, despejar el A y bla, 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 acabamos de demostrar esto, teorema. No pa. Sin darnos cuenta, ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo, pero yo creo que acabamos de demostrar este teorema. Si f diferenciable, Si en existe, A, tienen que existir. entonces existen las derivadas parciales. En A. Lo que acabamos de demostrar es este teorema, ¿no? Porque salimos, miren la cuenta que hicimos acá, después chequeen esto, pero si se ponen a pensar la cuenta que hicimos acá, salimos de la definición de diferenciabilidad, despejamos el valor A y vimos que el límite existía. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que si una función es diferenciable, entonces sus derivadas parciales existen. Una pregunta, Jorge. ¿No sería un sí solo sí? Bueno, En Vamos a ver, realidad, es una buena. eso habría que probarlo, pero... Es una buena. La pregunta de Daniel la dejamos ahí. La pregunta de Daniel es, ¿alcanza con que existan las derivadas parciales de una función para que una función sea diferenciable? A ver, yo creo que la podemos responder ahora. A ver si la pensamos. A mí me parece que no necesariamente. A vos te parece que no. Si me Yo decís por que lo no, me vas a tener que contar un ejemplo. O sea, me vas a Yo por tener lo como... Ojalá. ¿Qué decís, Daniel? Perdona. No, es que como yo lo razono, es que con las derivadas parciales no podemos construir, ¿cómo decirlo? Un Y ese plano. plano que se nos aproxima en ese Sí, punto. pero ¿cómo sabés que tu función se porta? Estoy de acuerdo que con las dos derivadas parciales hay como dos rectas ahí en la vuelta que te construyen un plano, pero para que sea diferenciable, ese plano debe ser el plano tangente al gráfico de la función. Claro. Para que sea Y en un diferenciable. paraboloide hiperbólico, Que te construís un plano no tengo duda, pero que ese plano sea el plano, que eso te asegure de que la función se porta lo suficientemente linda para que ese plano sea el plano tangente, no sé. Bien. ¿Qué decía Jimena? No sé, tendría que pensarlo antes de tirar brazos. Piensen, ustedes están ubicados en un lugar bien tridimensional. En cualquiera de las casas donde están sentados, en la habitación donde están, miren el vértice de uno de los, el vértice de uno de los rincones donde se junta piso y dos paredes, y uno es el eje X, el otro es el eje Y, y el vertical es el eje Z. ¿Están mirando un rincón de eso? Digo, piensen en alguna función, una función de R2 en R, piensen en alguna función de R2 en R simple, donde las derivadas parciales existan. Derivada parcial, con esta interpretación que acabamos de hacer acá, derivada parcial es que una derivada parcial para que exista solamente se tiene que portar bien cuando yo me restrinjo a x igual constante o y igual constante.
La función se tiene que portar bien solo ahí. Una pregunta, el ejemplo este que hemos visto que se levantan los ejes, Sí, me ¿no gusta, sería me un gusta. contraejemplo? Sí. O sea, una función definida de todo R2 en R, tal que f de xy es 1, si estoy en los ejes, ¿no? Daniel. O sea, 1 si x por y es 0, podría decir. Si estoy en los ejes, querría decir esto. 1 si x por y es 0, y 0 en caso contrario. O sea, miren en la habitación de nuevo de la casa e imagínense el gráfico de esta función. El gráfico de esta función son los dos ejes a altura 1, ¿no? Los dos ejes están a altura 1. Me parece que los perdí un instante ahí. El gráfico sería los dos ejes a altura 1 y el resto a altura 0. El gráfico sería así, ¿no? O sea, en cualquier punto de los dos ejes, la función es discontinua, ¿no? En cualquier punto es discontinua, porque está todo roto ahí. Levanté solamente los dos ejes. Y sin embargo, si yo calculo, ¿qué es calcular la derivada parcial, por ejemplo, de f respecto de x en el punto 0, 0, que es un punto que está en los dos ejes? Es definición. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer f de x sub 0 más h, o sea que tengo que hacer f de h, f de x sub 0 más h, estoy escribiendo mal, f de x sub 0 más h y sub 0, acá el x sub 0 y sub 0 es el 0, 0. Entonces tengo que hacer f de x sub 0 más h y sub 0, ¿qué sería? F de h0 menos f de 0, 0, que es f de x sub 0 y sub 0, sobre h. Y tengo que tomar el límite de esto cuando h tiende a 0. Esa es la definición de derivada. Bueno, ¿cuánto vale? Vamos a ver, ¿cuánto vale f de h0? No es a cuánto tiende, ¿cuánto vale f de h0? Voy a la definición de la función y h0 está en un eje. Por lo tanto, esto es 0. Y esto es 0. Por lo tanto, lo que tengo acá es el límite de algo que es 0 sobre algo que tiende a 0, cuando h tiende a 0. Hojaldre que esto no es indeterminado. Indeterminado es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Pero si el numerador es 0, el resultado de esto es 0. Lo cual era razonable, ¿no? ¿Quién es la curva esta que estoy mirando? En el caso, la curva esta de intersección en este caso, ¿quién es? Es la función constante, igual a 1. Y la función constante igual a 1, ¿qué derivada tiene en todo punto? 0. Es una función constante. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x es 0, y por la misma historia, la derivada parcial de f respecto de y es 0. Ambas derivadas parciales existen. Jorge, ¿por Sí. qué f de h0 es 0? Porque, ¿Es mirá, porque f de cualquier punto... no, hice mal. Me parece que es 1, Es porque uno, está claro. sobre el eje, justamente. Ambos son 1. F de 0, 0 también. Está igual, te queda 1 menos 1. 1, 1. Eso, tenés razón, José. Es 1 menos 1, que es ahí. Ahí me había perdido y estaba en otro. Gracias, Hugo. Así que tengo que ambas derivadas parciales existen. Claramente, esta función que levanta solamente dos ejes, que ni siquiera es continua, no debería ser diferenciable. Porque diferenciable, ¿qué quiere decir? Que se parezca mucho a algo lineal, y algo lineal como es algo recontra continuo. Esto no es continuo, ni a palo. Ya que estamos, este teoremita 1, no estoy dando la respuesta todavía, pero teorema 2, f diferenciable implica f continua. Claro, la diferenciabilidad es un concepto estrictamente más fuerte que la continuidad. Ejercicio. Salgan de la definición de
salgan de la definición de diferenciabilidad y lleguen a la definición de continuidad. Bien fácil. Pero la diferenciabilidad es, ya que estamos recíproco de esto, bueno, ya en dimensión 1 esto fallaba. En dimensión 1 esto fallaba en las puntas donde me pinchaba. ¿Se imaginan una superficie donde, o sea, lo que estamos diciendo es que parece que este recíproco no funciona? ¿Se imaginan una superficie donde, un cono, claro, un cucurucho? En este punto, no hay plano tangente, hay un montón de candidatos a plano tangente. En ese punto la función es continua, pero no es diferenciable. ¿Está bien? ¿Sí? Ya que estamos, tienen una expresión analítica para un cono, se animan a decir una fórmula que tenga como gráfico un cono. Si me dejas pensar 2 segundos. Era la de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Claro, depende de dónde pongan. Vieron que lo primero que dibujé fue el cono. Ahora pongo un sistema de coordenadas conveniente. Y entonces, ahora elijo X, Y, Z. Vieron que el sistema de coordenadas en matemática en general viene antes que la... Y eso es un error también. En realidad lo que uno tiene es un cucurucho. Y pone un sistema de coordenadas en el lugar que más le conviene para que sea una expresión lo más conveniente posible, digamos. Bueno, esto es una superficie de revolución. ¿Por qué? Porque si yo... Las curvas de nivel acá, ¿quiénes son? Son circunferencias. Así que lo que estoy haciendo es revolucionar algo alrededor del eje Z. ¿Qué es lo que estoy haciendo revolucionar? Y lo corto con un plano lateral, y supónganse que esto sea, yo qué sé, la identidad, que esto sea X. Y entonces una vez que tengo eso, yo ya sé de que la función f de xy igual raíz de x2 más y2 es el cono infinito. Porque si lo corto con x igual 0, que es lo que dibujé ahí, ¿qué pasa con x? Si lo corto con x igual 0, f de 0i, que lo corto con ese plano lateral, con el plano del fondo, en el plano iz. Si hago x igual 0, me queda la raíz de i cuadrado. La raíz de i cuadrado es el valor absoluto de i. Y el valor absoluto de i es este y este. En realidad es eso. El corte con el plano del fondo es un valor absoluto, que si ustedes lo revolucionan alrededor del eje Z, da el cono, ¿no? Da el cucurucho. Bueno, claramente el cucurucho es continuo en el origen, pero si apoyo el dedo en el origen me pincho, así que no es diferenciable. Eso hace de que esto falle. Y eso hace de que el ejemplo que vimos acá es un ejemplo donde ya podemos sacar este signo de interrogación. Este signo de interrogación lo podemos sacar y poner de que el recíproco de eso también falla, porque el ejemplo tuyo, Daniel, es un ejemplo que en 0, 0 no es continuo. Si no es continuo, menos que menos es diferenciable. En 0, 0 no es continuo, entonces... ¿Está bien? Termino con esto. Tengo mi dominio, tengo mi puntito A, que es interior. ¿Por qué es interior? Porque quiero tener capacidad de movimiento. Y definimos dos derivadas. Dos derivadas según dos direcciones nada más. ¿Quién nos impide definir una derivada según cualquier otra dirección? Porque tengo un montón de direcciones. Yo definí derivada parcial respecto de x cuando me moví respecto a la dirección de x, derivada parcial respecto de y cuando me moví respecto a la dirección de y. Pero ¿quién me prohíbe moverme en la dirección de un cierto vector b? Que no sea ni el x ni el y. Bueno, ¿qué vamos a tener que hacer acá formalmente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro dibujo? En nuestro dibujo, lo que tenemos que hacer... con un plano Claro. que, o sea... Tengo que levantar este plano, lo levanto, tac, tac. A ver si quedó el dibujo ahí. Lo levanté, ping, ping. Los perdí, me parece. ¿Y dónde No, sí. Donde Ahí ese estoy. plano corte después a la sábana que está arriba. Entonces el plano corte de la sábana arriba, tengo una curva y hallo la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir un puntito de estos, cualquiera.
y después hacer que ese puntito se me acerque al punto A. A ver si lo que voy a escribir acá está bien. Un puntito cualquiera lo puedo escribir como A más TB. Imagínense que B fuera un vector cualquiera y T es un escalar. Esa es la ecuación de una recta, ¿no? T es un escalar, así que A más TB, cuando T es positivo, estoy de un lado, estoy en una semirrecta, y cuando T es negativo, estoy del otro. Entonces, la derivada, yo creo que lo que puedo hacer es hacer f de A más TB menos f de A, y esto dividirlo entre T, y tomar el límite de esto cuando T tiende a ¿cuánto? A 0. Bueno, si este límite existe y es finito, ¿cómo le llamaré a esto? Y le llamaré Derivada direccional. la derivada direccional de f. ¿Respecto a qué dirección? A ver. B. ¿En dónde? ¿En qué punto? En el punto A. Che, teorema 3. Jorge, son 11 y 20, no te quiero interrumpir. Ya hacemos una pausa. Teorema 3 lo enuncio. Si f es diferenciable en A, ¿qué debería de pasar? Que cualquier derivada de esa, no importa la dirección que me tome, exista. Existe la derivada de f respecto a b en el punto A para todo b. Esta es como la generalización del teorema 1. Claro, claro. Que ejercicio, pensar si esto... Igual Ahora, si esto ya es más fuerte que el ejemplo de hoy de Daniel, porque preguntarse si este recíproco es cierto es preguntarse, ¿puede pasar de que existan todas las derivadas direccionales en todas las direcciones? Y aún así, la función no sea diferenciable en A. Bueno. Capaz que ahora en el práctico lo pensamos esto. Hacemos una pausita. Dale. La gente que está ingresando ahora al práctico, bueno, nos fuimos un rato, así que son 11:20, nos tomamos 10 minutos, y media nos juntamos. Y hacemos Creo que tenés que cortar la grabación. Sí, corto. Nos vemos ahora en 10 minutos, ¿está? Jorge, una consulta. ¿Cuándo Sí. subís esta clase y la que viene ahora de práctico? Porque yo me tengo que ir ahora. ¿Cuándo la subo? Sí. Hoy de tarde. Porque esto ahora entra en un proceso, porque le tienen que cambiar el formato. Algo hace Zoom que demora un rato para cambiarle, la deja no sé en qué formato, pero hoy en el correo de la tarde la subo. Muchísimas gracias, dale. Dale, vamos arriba. Nos vemos mañana. Chau.